Saludos comunidad de Data Science Research Perú. Bienvenidos a este taller de Python en la que estaremos explorando los conceptos básicos de Python, lo suficiente para que puedan manejar un pequeño proyecto solos. Déjenme comentarles algo sobre Python y mientras hacemos eso les pido que inicien sesión en su cuenta de Gmail, ¿sí? Eso es importante. Luego de iniciar sesión en Gmail, lo que deben hacer es dirigirse a su navegador y buscar Colab. Colab es una herramienta que nos ofrece Google. Nos posicionamos en el primer resultado, por favor. Y les comentaba que es una herramienta que nos ofrece Google para ejecutar Python desde nuestro navegador. Así no tenemos que preocuparnos de instalar nada extra. Bien, existe un debate entre cuál es el IDE más popular o el mejor o el más adecuado para mí. Bien, existe una variedad y la verdad es que no existe uno mejor, sino uno que mejor se puede adaptar a tus gustos y necesidades. He escogido Google Colaboratory porque precisamente se adapta a nuestras necesidades. No necesitamos instalar nada y está listo para trabajar. Luego de que estemos en esta ventana nos posicionamos en bloc de nota nuevo y dejamos que se cargue el nuevo proyecto en el que vamos a trabajar. Vamos a explorar los conceptos básicos de Python, ¿sí? Python es un lenguaje de programación de propósito general. Con Python puedes trabajar una página web, administrar una base de datos, hacer cálculos numéricos, hacer computación científica, ya sea en bioinformática, ciencias de la tierra, astronomía, etcétera, ¿no? Pero también puedes crear un pequeño robot que siga tus instrucciones, ¿no? Así que Python tiene una poderosa capacidad de ejecutar distintas tareas. Bien, ¿qué nos concurre aquí? Probablemente el interés por el Machine Learning, Data Science, inteligencia artificial, ¿no? Y Python está muy bien diseñado para este tipo de tareas, porque tiene una sintaxis bastante amigable con el usuario principiante. Es lo bueno. Bien, vamos a comentar un poco de qué estamos observando en la pantalla, ¿sí? Estas regiones rectangulares se llaman celdas y son en las que debemos escribir texto en la cual nuestro intérprete de Python lo ejecutará. Veamos, el primer comando con el que vamos a estar trabajando es el comando print. Print es un comando que nos permite mostrar mensajes en pantalla. La sintaxis es la siguiente: escribes print, abres paréntesis, abres comillas dentro de este y escribes un mensaje. Por ejemplo, hola, bienvenidos a Python. Bien, la orden está lista para ejecutar. Podemos ejecutar de dos maneras. Hacemos clic en este botón que estoy posicionando, o podemos hacer uso exclusivo del teclado apretando simplemente control enter, lo que mejor se adecue a tus necesidades. Bien, ahora mismo se está ejecutando el proceso y vamos a ver el resultado. Puede demorar un poco debido a n factores. Uno de ellos es la conexión de internet. Recuerda que debes tener conexión de internet para trabajar correctamente con Google Colab. Hola, bienvenidos a Python. Tenemos el mensaje. Hay algo muy interesante que debo comentarte cada vez que hablamos de programar, ya sea en Python o en cualquier otro lenguaje de programación. Y es que como tú escribas, va a depender el resultado de lo que vas a obtener. Si tú escribes mal, vas a obtener un mal resultado. Te voy a dar un ejemplo. Supón que me olvidé de cerrar el paréntesis. Vamos a ejecutar esa instrucción. ¿Qué será el resultado? Lo veremos a continuación, ¿sí? Error. Tenemos un error. Y es algo muy frecuente en los principiantes afrontarse a este tipo de errores. Y no saber cómo proceder y simplemente estarse chancando la cabeza sabiendo qué sucede. Bien, te voy a dar un consejo bastante sencillo. Lee lo que te está diciendo el error. Error de sintaxis. Unexpected, fin del documento. Entonces, incluso acá te dice, ¿no? Print, te pone una, no sé, un símbolo denotando que ahí falta algo. Bien, entonces tú necesitas siempre indicar a Python
todo lo que quieres ejecutar. Veamos un poco de lo que estamos haciendo aquí. El comando print nos permite mostrar un mensaje. Estamos viendo que el mensaje debe estar dentro de comillas. Pero recuerda que puedo poner cualquier tipo de mensaje acá, ¿no? Por ejemplo, hola y no sé, yo amo Python. Listo. Y podemos poner cualquier tipo de mensaje, ¿sí? Bien. Hay algo importante en todo esto y sucede que a veces cuando escribimos código en Python necesitamos dejar algún tipo de anotación, un comentario, es el nombre correcto, un comentario. Es un mensaje que dejamos para que cualquier otra persona que lea nuestro código comprenda qué estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner acá, este es mi primer programa en Python, ¿sí? Dense cuenta que yo al comienzo de este mensaje coloqué el símbolo de numeral, ¿ya? El símbolo de numeral indica que eso es un comentario, que Python no tiene por qué leer eso, ¿sí? Esa es una anotación extra que estoy haciendo para que otra persona se entere que estoy haciendo. Y voy a ejecutar el código. La primera línea no va a ejecutarse porque es un comentario, ¿sí? Y la segunda sí. Pero ¿qué tal yo no lo comento y me equivoco por alguna razón? ¿Qué voy a obtener? Pues un error, ¿sí? Estoy obteniendo un error. Recuerda, siempre debes tener cuidado con lo que estás escribiendo, con las instrucciones que le estás dando. Bien. Esta es nuestra primera celda que hemos ejecutado. ¿Qué tal si queremos ejecutar otra celda? Pues simplemente nos posicionamos en la parte central de la celda y nos van a aparecer dos opciones, código y texto. Solamente he pasado el cursor, no he hecho nada más. Y me voy a la sección de código. Y ya tengo una nueva celda con la cual puedo trabajar, ¿sí? Bien, hablemos ahora de las variables. Resulta que no solamente puedo trabajar con mensajes, tal y como estoy haciendo acá, sino que puedo trabajar con números o con valores booleanos, ¿no? Me refiero a valores true o false, verdadero o falso. Trabajemos con algunos datos, con algunas variables, por ejemplo, nombre. Y antes de iniciar voy a escribir, ¿no? Trabajaremos con variables. Muy bien, excelente. Todo bien hasta acá. Escribamos nuestra variable nombre y vamos a ponerle pues nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, Rubén. Estamos hablando que estas variables pueden ser números también. Entonces escojamos edad. La variable edad que tenga el valor de 26, por ejemplo. Bien, y escojamos otro tipo de variable numérica. Por ejemplo, masa o altura, por ejemplo. Y voy a ponerme, pues no sé, 1.60. No lo sé. Oh, 1.60. Bien. Entonces, si ejecutamos esto, lo que estamos haciendo es asignar a la variable nombre el valor de el texto Rubén. A la variable llamada edad el valor de 26. Y a la variable altura el valor de 1.5. ¿Y qué se ha mostrado como resultado? Pues nada, ¿por qué? Porque no le he dicho a Python que quiero que me muestre el resultado. Necesito decirle explícitamente, oye, muéstrame el valor, ¿no? Entonces haré un comentario diciendo, a continuación, quiero que me muestre los valores. Usamos el comando print, del cual ya sabemos. Bien. Print y solamente ponemos la variable con la que queremos trabajar. Print nombre, por ejemplo. Y efectuemos este pequeño código con el que hemos trabajado. Y me muestra Rubén. El comando print tiene la capacidad de no solamente mostrarte un solo mensaje o una sola variable. Puede mostrarte una cantidad grande, ¿sí? Por ejemplo, antes de esto yo voy a añadir el comando o el mensaje. Mi nombre es, espacio. Mi nombre es, espacio, y quiero que me coloques la variable nombre, Rubén. Y vamos a ejecutar esa línea.
Mi nombre es Rubén. Excelente. Todo va funcionando en orden. ¿Y qué tal quiero que me muestre a continuación de eso? Mi edad como mensaje. Y mi edad es... coma y el valor de edad. Mi nombre es Rubén y mi edad es 26. Perfecto, todo está funcionando correctamente. Y dejemos que el mensaje sea más claro. Pongamos mi altura es... así. Mi altura es... y que me muestre el valor de la variable altura. Ejecuto. Mi nombre es Rubén, mi edad es 26, mi altura es 1.60. Sí. Muy bien, evidentemente no me voy a quedar con esta información. Las variables pueden variar la información que contienen. Por ejemplo, en vez de Rubén puedo poner otro nombre como por ejemplo Albert. Y tendremos otros valores, ¿sí? Mi nombre es Albert, mi edad es 26, mi altura 1.6. Pero resulta que Albert no tiene 26 años. Albert tiene 10 años, por ejemplo, y es tan alto que mide 1.90. Bien, entonces vamos a poder cambiar. Mi nombre es Albert, mi edad es 10, mi altura es 1.90. Excelente. Entonces, hasta esta sección, lo que ya tenemos es cómo mostrar mensajes y con variables. Excelente. Me gustaría proponerte como un tipo de ejercicio que coloques mayor información para ti, ¿no? Me gustaría que mostraras un mensaje como: hola, mi nombre es, y tu nombre, ¿no? XXXX, ¿sí? Y mi clase favorita es, y tu clase favorita, no sé, por ejemplo, matemáticas. Bien, mi nombre es, mi clase y mi nota final es, y tu nota 20, por supuesto, porque yo sé que eres un buen estudiante. Bien, centrémonos un poco más en cómo trabajamos con las variables numéricas, ¿sí? Recordemos que en el mundo del Machine Learning, de Data Science, vamos a trabajar con números, ¿no? Ya sea que vengas del sector financiero o de las ciencias duras, estoy seguro que vas a trabajar con data numérica. Bien, iniciemos una nueva celda. Código, ya sabemos cómo iniciar. Bien, voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Voy a escribir la variable x que tenga el valor de, por ejemplo, 10. Y luego la variable y que tenga el valor de, ¿qué te parece? 5. ¿Te parece bien? Listo. Y vamos a comentar arriba de estos dos. Vamos a hacer un comentario. Trabajando con variables numéricas, x igual 10, y voy a crear a la variable z, por ejemplo, z que tenga el valor de x más y, ¿sí? Si yo ejecuto haciendo clic en este botón o apretando control enter, como tú desees, bien, ¿qué voy a tener como resultado? Bien, el resultado es simplemente que ahora la variable x tiene el valor de 10, la variable y tiene el valor de 5 y la variable z es x más y. Nada más, eso es lo único que ha sucedido. No le estoy diciendo que muestre ningún tipo de valor. Bien, eso no me resulta un poco práctico, ¿no? Realmente me gustaría ver qué es lo que está sucediendo. Así que voy a comentar, mostrar valores. Estoy aclarando que esta sección se encarga de mostrar los valores correspondientes, ¿no? Print, por ejemplo, el valor de x es y, coma, x, muestra el valor de x. Print el valor de y es, y que me muestra a continuación el valor de y. Perfecto, podemos continuar con print el valor de z, en este caso, que es la suma, es
y que me muestre el valor de z. Veamos cuál será el resultado de esto. Estoy seguro que ya tienes una idea de lo que puede suceder. Y efectivamente, el valor de x es 10, el valor de y es 5, el valor de z, que es la suma, es x más y, es decir, 15. Bien, entonces podemos hacer operaciones matemáticas. Bien, obviamente no vas a trabajar solamente con valores como 10 o 5, puedes trabajar con 10.5, por ejemplo, y no sé, menos 5.9, ¿sí? Ejecutamos nuevamente y tenemos estos resultados nuevos. Quiero que te des cuenta de algo, y es que no lo veas como simplemente sumar x más y. Evidentemente puedes hacer sumas de todos los ingresos mensuales, suma de, no sé, tallas, etcétera, un montón de cosas que puedes hacer con todo esto, ¿bien? Entonces va a depender de tu creatividad también, que tú sepas aplicar correctamente estos conceptos a algo que te pueda resultar útil en tu área de trabajo o el proyecto personal que estés desarrollando. Quiero que intentes con nuevas operaciones, ¿no? Por ejemplo, puedes intentar con la resta, ¿no? Vamos a poner más operaciones, ¿sí? Vamos a crear la variable resta, que sea la resta de x menos y, ¿sí? Y la variable producto, por ejemplo, ¿no? Que sea x por y. Este es el símbolo de multiplicación. Y que muestre nuevamente esos mensajes. La resta es... y el mensaje que muestre resta. Bien, luego nos vamos por que nos muestre el producto. El producto es... y la variable producto. Ejecutemos esta sección. Sí, entonces podemos trabajar con todo esto. Bien. Tenemos un limitante hasta ahora, y es que no podemos hacer mucho con sumas, multiplicaciones y restas, ¿verdad? Necesitamos operaciones más complejas, ¿no? Más avanzadas, ¿no? Necesitamos una función seno, coseno, logaritmo, potencial, factorial, etc. Nos vamos a ver en la necesidad de utilizar más funciones matemáticas. Bien, tal y como tenemos Python, no nos provee de la gran infinidad de funciones matemáticas que podríamos necesitar, ¿ya? Entonces no es tan diferente como la calculadora de tu celular hasta este momento. Bien, es por eso que la comunidad en Python ha agrupado un montón de funciones con un fin en particular, ¿sí? Se ha agrupado un montón de funciones matemáticas en un solo paquete, ¿ya? Que llamaremos librerías, ¿ya? Las librerías son un conjunto de funciones con un fin en particular. Por ejemplo, tú eres un programador en Python que ha diseñado un conjunto de funciones que es de bastante utilidad en el mundo de la bioestadística, entonces puedes crear una librería de bioestadística en Python, o para econometría, o para visión por computadora, o para data science, para machine learning, para graficar, para estudiar mapas, para hacer gráficos, no sé, gráficos científicos, histogramas, etcétera. Puedes agrupar todas esas funciones nuevas. Bien, la primera librería que vamos a estudiar será la librería Math. Vamos a iniciar una nueva celda para código. Bien, ¿cómo se importa una librería? Import, ¿sí? Es el término correcto. Las librerías se importan. Y a continuación el nombre de la librería. Import Math. Perfecto, tenemos nuestra librería Math. Vamos a poner un comentario. Librería para operaciones matemáticas. Excelente. Quiero comentarte algo antes de continuar. Todas las librerías en Python están correctamente documentadas. Eso significa que todas las funciones que están presentes ahí tienen una descripción de cómo funcionan, qué hacen y qué necesitas hacer para que funcione cada una de ellas, ¿sí? Bien, vamos a ejecutar esta nueva línea. Por ejemplo, queremos hallar el factorial de un número, ¿sí? ¿Recuerdas la función factorial? Si no, te la voy a recordar en este momento. Imaginemos que tenemos el valor igual a 5. Estoy creando la variable valor
que tiene, que almacena el número 5. Bien, voy a poner acá una nueva variable, resultado, que sea igual a, yo quiero que sea el factorial de ese valor, ¿no? El número 5. Bien, tal y como está acá, no va a funcionar, ¿ya? Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy intentando decir básicamente con este código? Que de la librería mat quiero la función factorial. Entonces estoy escribiendo factorial. Pero tal y como está no se puede reconocer. Debo ser bastante claro que yo quiero de mat, aquí está, de la librería mat, en específico la función factorial, ¿sí? Y bueno, voy a imprimir el resultado. Print y resultado. El resultado me salió 120. ¿Qué es el factorial? Es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Si yo pongo, por ejemplo, acá 9, lo que tendrá que hacer es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en efecto, está funcionando, ¿sí? ¿Cómo sabes que así se escribe factorial? Esa es la función factorial. Bien, me voy a librería mat Python. Sí, trato de buscar la documentación necesaria. Y aquí está. Toda la documentación relacionada a mat. Tengo las funciones ceil, combinación, copiar el signo, factorial, que es la que he utilizado en este momento, ¿sí? Evidentemente no vamos a utilizar todas, no vamos a explorar todas estas de las funciones, ¿sí? Pero te animo a que revises las que puedan ser de tu interés. Probablemente permutación, probablemente... ¿qué más podemos encontrar? Las funciones logarítmicas o de potencias, bastante frecuentes en las ciencias, logaritmo en base 10, etcétera. Tienes todos los detalles necesarios para trabajar con cada uno de estos, ¿sí? Te recomiendo bastante verificar siempre la documentación de una librería en la que estés usando. Bien, hagamos un poco más claro el código que tenemos hasta ahora, ¿sí? Vamos a poner print. Vamos a hallar el factorial de un número, valor es igual. Y aquí se está resolviendo. Listo. Y añadamos extra más comentarios, que sea un poco más visual todo eso, ¿sí? Y el resultado del factorial es, y ejecutemos todo esta celda. Incluso creo pudimos aceptar el resultado del factorial de, y que imprima el valor. Bien, creo que esto es más claro. El resultado del factorial de 9 y nos da el resultado. Claro, puedes poner cualquier otro número. Prueba con el 7, prueba con el 8, prueba con otras funciones matemáticas dentro de la librería mat. Mi objetivo no es detallarte punto por punto qué es cada función, sino que es darte los primeros pasos para que tú seas lo bastante independiente de desarrollarte solo y ser un buen autodidacta en el camino de aprender Python, ¿sí? Yo estoy seguro que este va a ser un buen primer paso para ti. Entonces, yo creo que tenemos todo lo necesario hasta acá para hablar de un tema diferente llamado estructuras de control. Bien, te voy a hacer un comentario hasta acá. Resulta que todo lo que estamos haciendo hasta este momento no diferencia a Python mucho de lo que podría ser una calculadora científica, ¿no? Ya sea una HP, una Texas Instruments. No hay mucha diferencia de lo que se podría hacer. Entonces, ¿por qué utilizar Python o un lenguaje de programación para mi trabajo y no simplemente una calculadora? Bien, porque Python nos permite
trabajar con estructuras de control. Estas son versiones más sofisticadas de cómo se va a comportar el código que vamos a trabajar. La primera estructura de control con la que vamos a trabajar se llama condicional. Y permítemela presentarte, ¿sí? Condicionales. Su nombre es bastante claro. Vamos a trabajar con una condición. Si esta condición resulta ser verdadera, se va a ejecutar una acción. Por otro lado, si resulta ser falsa, se va a cumplir se va a ejecutar otro tipo de acción. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, que tú apruebas un curso con una nota de 14, ¿no? Entonces, si tu promedio es mayor de 14, estás aprobado. Si tu promedio es menor de 14, estás desaprobado, ¿no? Y entonces podemos hacer eso un poquito más claro, ¿no? O por ejemplo, si tienes una deuda superior a 5.000 soles, por ejemplo, negar nuevo crédito. Pero si tu deuda es inferior a los 500 soles, aprobar un nuevo crédito, ¿no? Entonces puedes pensar en una cantidad inimaginable de situaciones en las que puedes aplicar un condicional. Bien, un condicional en Python tiene una estructura, ¿sí? Y yo creo que veamos un ejemplo directamente. Voy a crear la variable nota final y le voy a poner de valor 14, no, 19, porque yo sé que eres un buen estudiante. Esto funciona así: if, que significa sí, de condicional, y luego necesitamos poner la condición con la que vamos a trabajar. Nota final. Diablos, no tengo el símbolo de mayor o menor. Bien. If nota final mayor o menor. Mayor o menor a 14, lo que quiero. Y colocamos la condicional. Si la nota final es menor, vamos a poner acá. Menor que 14, por ejemplo. Y luego de esto lo que debemos hacer es colocar dos puntos, ¿sí? Apretamos Enter y vamos a ver que se ha creado un espacio, una tabulación, ¿no? El mensaje que escribamos a continuación no inicia perfectamente en el comienzo de la línea, ¿no? Esto se llama indentación, ¿sí? Se llama poner un indentado, un tabulado, ¿ya? Y es una característica de Python. Python es un lenguaje de indentación, ¿ya? Hay muchos chistes y memes que circulan a través de las redes sociales mostrándonos que, no sé, un programador se equivocó en un punto y coma y no pudo ejecutar su trabajo, ¿no? Bien, eso no sucede aquí en Python. En Python nosotros vamos a tener que lidiar con la indentación, ¿sí? Esta capacidad de que estamos alineados, ¿ya? Necesitamos alinear nuestro código. Si la nota final es menor que 14, que nos muestre un mensaje de desaprobaste el curso. Desaprobaste. Bien, desaprobaste. Bien, pero puede suceder que la nota sea superior a 14, ¿no? Entonces vamos a poner Enter. Y ahora ya no necesitamos estar dentro de esta sección de lo que pasa cuando es menor, sino en una sección diferente. Vamos a poner else. Else nos indica qué es lo que debemos hacer si es que no se cumple la primera condición. Y vean cómo automáticamente se hace el indentado. Por favor, es un error bastante frecuente que la indentación no sea la correcta, ¿ya? Entonces, siempre debes estar atento a este problema. Print, aprobaste. Aprobaste, campeón. Bien, vamos a ejecutar el código y esperemos no haya ningún error. Ajá, no hay ningún error y el código se corrió con normalidad. Fíjate, vamos a ver poco a poco. Nuestro valor de nota final es 19. Ok, todo está ahí. Entonces ingresemos al condicional.
Dice, si la nota es menor que 14, imprimir, desaprobaste. Yo te pregunto, ¿es esta condición verdadera o falsa? Esta condición es falsa, por lo que debo escapar de esta sección y me paso a la siguiente, a else. A lo que, ¿qué pasa si lo anterior no se cumple? Pues escribir el mensaje, aprobaste. Y por ejemplo se puso, aprobaste. Ya, vamos a ponerle que te ha sacado de nota 1. ¿Ya? ¿Cuál debería ser el mensaje? Desaprobaste. Y en efecto es lo que está sucediendo. Bien, hay muchas cosas por mejorar en este pequeño programa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner una nota final de -4, ¿no? De ser capaz de ponerlo en el programa, puedo. ¿Es lo correcto? No, no existen calificaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puedo poner una nota de 25, ¿no? Recordemos que las notas van desde 0 hasta 20. Entonces, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, lo que tú podrías hacer es tratar de modificar poco a poco el programa para que se establezcan esos límites, ¿no? Tú puedes trabajar con esto. Y es por eso que vamos a pasar a una siguiente sección. ¿Qué tal si tenemos más de una condición? Acá solamente tenemos una condición. O mayor que 14 o menor que 14, ¿no? Pero podemos trabajar con más condiciones, ¿sí? Y solamente como un ejercicio que te propongo para practicar condicionales, ¿sí? Ejercicio. Un programa que muestre si eres mayor o menor de edad, ¿no? Edad, si la edad es mayor que 18, mostrar el mensaje, usted es mayor de edad. Si el mensaje es menor, si la edad es menor de 18, que muestre el mensaje, usted es menor de edad, ¿no? Yo sé que estás ya en las capacidades de hacer eso. Veamos la siguiente sección. Vamos a crear condicionales con más condiciones, ¿ya? Bien. Sucede que te comentaba que puedes tener más de una condición, ¿no? Y vamos a ponernos un ejemplo. Vamos a crear la variable gasto. Gastos. Que tenga un valor de 1000, por ejemplo. 1000 o lo que sea. ¿Ya? Bien. If gastos es igual a, por ejemplo, 1000. Yo quiero que se muestre un mensaje. Que sea, por ejemplo, print. Necesitas ahorrar más. ¿Sí? Si no se cumple eso, por ejemplo, si tus gastos son 1500, el if gastos igual 1500, por ejemplo, print necesitas ayuda urgentemente, ¿sí? Y si, por ejemplo, no se cumple ninguno de estos, por ejemplo, else, por ejemplo, tu gasto es de 2000, 3000, 5000, 10000, etc. Else cumple ninguno de los anteriores, print pronto estarás en la quiebra. Listo. Bien, vamos a ejecutar este código y yo creo que ya sabes qué es lo que va a suceder, ¿no? Un error. Línea 3. Gastos igual a 1000. ¿Dónde fue mi error? If gastos 1000. Error de sintaxis. Yo creo que...
Ujú. No sé por qué tengo un error acá. Ujú, ujú. If gastos igual a 1000. Y el if y else. Es de recordar también que cuando hacemos una comparación en Python debemos utilizar el operador para comparar, ¿no? Si ponemos solo igual, se llama operador de asignación, ¿no? Solamente estamos asignando ese valor. En cambio, si queremos comparar el valor de gastos tiene el valor de 1000, el símbolo es de igual, igual, ¿sí? Mucho ojo con eso. Por ejemplo, mi gasto fue de 500, perdón, de 1000. Entonces debe mostrarle el mensaje, necesitas ahorrar más, ¿no? Tengo si mi gasto fuese 1500, vamos a modificarlo, ¿no? Vamos a modificarlo para ver qué sucede. Mis gastos fueron de 1500, entonces el mensaje es, necesitas ayuda urgentemente. Pero vamos a poner un valor de, no sé, 30.000. Mis gastos son de ese valor. Pronto estarás en la quiebra. Entonces yo puedo jugar con estas condiciones, ¿no es cierto? Es más, creo que vamos a poner una condición previa, por ejemplo, si if gastos, no sé, menor, si los gastos son menores, por ejemplo, que 1000, vamos a poner menor que 1000, entonces que muestre un mensaje de eres buen ahorrador. Sí. Entonces esto ya no debería ser un if, sino debería ser un elif. Bien, y probemos con un gasto de 100 soles, por ejemplo. A ver qué tenemos por ahí. Print. Acá faltó 2 puntos. ¿Sí? Es lo bueno de trabajar en Python o en cualquier lenguaje de programación. Te dice dónde está tu error o dónde probablemente está tu error. Bien, si mis gastos son menores de 1000, me pondrá el mensaje, eres un buen ahorrador. Si son 1000, necesitas ahorrar más. En caso contrario, si es 1500, necesitas ahorrar urgentemente. Y si es superior a esa cantidad, pronto estarás en la quiebra, ¿no? Yo sé que puedes aumentar a este programa mayores condiciones. No sé, por ejemplo, si yo pongo algún valor diferente, 1200 por ejemplo, ¿qué crees que va a suceder? Bien, ¿qué está sucediendo aquí? Esto no se cumple. Esto no se cumple. Esto no se cumple. Entonces se manda a este mensaje. Entonces necesitas modificar esto de acuerdo a lo que sea lo que te pidan o lo que sea requerido para ti. ¿Sí? Bien, entonces pasemos a otro ejemplo con los condicionales. Bien, un ejemplo un poco más. Otro ejemplo. El mayor de dos números. Listo. Por ejemplo, el número A, que sea igual a 3. Y el número B, que sea igual a 19, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que me imprima un mensaje de A es mayor o B es mayor. Ese va a ser mi objetivo. O también que me imprima los dos son iguales, ¿no es cierto? Vamos a ver ese ejemplo. If A es menor que B, que se muestre el mensaje de A es menor que B, ¿no es cierto? O B es mayor que A, que es lo que buscamos. Print el mensaje A es mayor, perdón, B, ¿no es cierto?
B es mayor. Pero ¿qué pasa si es en realidad A el mayor? Necesitamos un mensaje para eso, ¿sí? Sigamos la estructura con lo que estamos trabajando. Bien. Print A es mayor. Pero si ninguno de los dos se cumple, entonces ¿qué estará sucediendo? Estará sucediendo que son iguales, ¿no? Print son iguales. A ver, ejecutemos y veamos que todo esté en orden. A vale 3, B vale 19. Y en efecto, B es mayor. A ver, que ahora sea 39 y B sea 19, A es mayor. Y que ambos tengan el mismo valor. Son iguales. Bien. ¿Qué puedes hacer con todo lo que has aprendido aquí? Un ejercicio. Hallar el mayor de 3 números. Puede ser un ejercicio con el cual puedes ir trabajando. Bien. Estamos en un punto en el que ya tenemos este tipo de ejercicio. Y me gustaría, por ejemplo, pasar a la siguiente condición, a la siguiente estructura de control, perdón, es el nombre correcto. La siguiente estructura de control se llaman loops o se llaman bucles. Vamos a hablar de eso. Y quiero proponerte el siguiente ejercicio o el problema, ¿no? Quiero que me muestre en la pantalla algo como eso. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendrías que hacer para que el resultado sea 1, 2, 3, 4, 5? Quiero que me muestres los números del 1 al 5. Pues lo que tú puedes hacer es print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. ¿Correcto? Pero ¿qué tal si yo te pido que hagas el print desde el número 0 hasta el número 99? O te pido que hagas desde el número 100 hasta el 8, pero de 2 en 2. O de 3 en 3, no sé. Algún de estos tipos de labores. Obviamente te vas a demorar un montón y sería poco práctico, ¿no? No sería útil, ¿no? Entonces es para eso que tenemos una estructura de control que se llama los bucles for. Vamos a hablar de eso. Bucles o loops for, ¿sí? Un bucle for hace repite una acción, un número i de veces, ¿no? El número de veces que tú les digas, el número i o n de veces que tú se lo indiques, ¿no? Por ejemplo, es de la estructura, por favor tenla en cuenta y no cometas errores al momento de escribir. For i in, para i en el rango de 10, por ejemplo, o sea, estoy diciendo que hasta el valor de 10, ¿qué función vas a cumplir? Pues quiero que imprimas el valor de i. Vamos a ejecutar esto y vamos a explicar qué está sucediendo con este bucle. Bien, y ahí se le conoce como iterador o como contador. Bien, por defecto en Python empieza este i, un valor inicial de 0. Toma un valor inicial de 0. ¿Ya? Ahora i tiene un valor de 0, dice, pero i en el rango de 10, ¿sí? Este range, y entre paréntesis 10, me está diciendo que se va a cumplir todo lo que esté debajo, todo lo que esté acá adentro, siempre y cuando i sea menor que 10. Como i inicialmente vale 0, lo que va a hacer es ejecutarse, print i 0. Bien, luego de ejecutarse esto, a i se le va a aumentar en un número. Después del 0 viene el 1. ¿Listo? 1. Bien. 1 está en el rango de 0 hasta antes del 10. Sí, correcto. Entonces se vuelve a imprimir i. Listo, interesante, ¿no? Luego, después de que es 1, arranca el valor de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Llega al 9. Luego del 9, 9 más 1, 10. Ya. ¿Está en el rango desde acá? No, no lo está, porque te estoy diciendo que esta sentencia se ejecuta hasta el número anterior al 10. ¿Cuál es el número anterior al 10? Al 9. Es decir, solo
hasta el 9. Y recuerda, por defecto en Python el iterador arranca en 0, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo el 100, ¿hasta qué número arrancará? Desde el 0 hasta el 99, ¿verdad? 99, lo comprobamos, ¿sí? Bien. Probablemente lo que tú quieras es arrancar desde el 1, por ejemplo. Entonces solamente le pones desde el rango de 1 hasta el 10, por ejemplo, ¿no? Y te va a mostrar desde el 1 hasta el anterior. Recuerda, el 10, el valor máximo, no lo incluye, sino que se va hasta el valor anterior, el inmediato anterior, ¿no? Si por alguna razón tú quisieras tener del 1 hasta el 10, deberías poner hasta el 11. ¿Sí? Puedes obtener los números. Bien. ¿Y qué tal por alguna razón no quieres obtener en orden ascendente, sino en orden descendente? Pues pones desde el 10 hasta el 0, por ejemplo. Y vamos a ver el orden invertido. Ah, diablos. Pero debo especificar que quiero reducir. Por lo que pongo menos 1. Es decir, resta de 1 en 1. ¿Ya? No quiero que vayas de 1 en 1. Quiero que vayas de 2 en 2, descendiendo. Te pongo menos 2. No quiero que inicies en el 100, en el 10. Quiero que inicies en el 100. Ajá. O quiero que vayas de menos 20 en menos 20. Bien, entonces de ese modo se trabaja con el bucle for, ¿ya? Hagamos un pequeño ejercicio, ¿no? Y lo que queremos hacer es una tabla de multiplicar. Permíteme mostrarte qué es lo que quisiéramos que hagamos. Por ejemplo, 0 por 2 igual 2. 1 por 2 igual 2, perdón, 0 acá. Ya. Y así, 2 por 2 igual, y que me muestre el resultado. 3 por 2 y que me muestre el resultado. ¿Ya? Es lo que yo necesito hacer. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Con el bucle for. Vamos a poner ejemplo, tabla de multiplicar. Excelente. Bien, entonces necesitamos un bucle for. For i. Este i puede no necesariamente tiene que ser i, puede ser j, k, l, m o cualquier otra letra. Es un convenio que usualmente trabajamos con i, porque i viene de iterador, ¿no? Pero puede ser j, k, l, m, n o cualquier otra letra, ¿sí? Bien, for i in range. Vamos a arrancar, por ejemplo, desde el 0 hasta el 4, por lo que debo poner 5 ahí, ¿verdad? Bien, primero quiero que me muestre los números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Bien, a ver. 0. Print i. Ya sabes cuál es el resultado, ¿verdad? De esta línea, ¿sí? Otra cosa que me olvidé de aclararte es que nuevamente se pone en evidencia de que Python es un lenguaje de identado, ¿no? Existe acá un espaciado, ¿no? Una tabulación, ¿no? Esa tabulación se genera automáticamente apenas hago enter luego de los dos puntos. Colab reconoce inmediatamente que estás trabajando dentro de este bucle. Bien, yo estoy imprimiendo los números con los que necesito. ¿Qué tal al costado? Le imprimo por lo que quiero multiplicar. Por 2, por ejemplo, ¿no? No sé, voy a poner 2. Estoy poniendo entre comillas porque es un texto. El texto número 2. El carácter 2. ¿Sí? Bien, veamos. 0, 2, 1, 2, 2, 2. Está más o menos tomando forma, ¿no? Con lo que estamos queriendo trabajar. Y quiero que a continuación de cada uno de estos se muestre el producto, ¿no? De 0 por 2, de 1 por 2, de 2 por 2, de 3 por 2 y de 4 por 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir acá un i por el 2. Veamos qué tenemos hasta este punto. Mira, tiene la estructura, ¿no? 0, 2, 0. 0 por 2, 0.
1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Listo. Casi está completo. Deberíamos poner algo como por igual. Veamos qué resulta. Y tiene un poquito más de forma, ¿verdad? Pongamos algunos espacios para que todo esté mejor coordinado. Y bien, ya tenemos una tabla. La tabla del 2, del 0 hasta el 4. Bien. Ya. ¿Qué tal por alguna razón yo no quiero hasta el 4, ¿no? Sino quiero hasta el 10, ¿no? Porque voy a poner 11, ¿no? Lo primero que has aprendido seguro en el colegio. ¿Qué tal? Ya tenemos la tabla así, ¿no? Bien. Pero ¿qué tal? A ver. ¿Qué tal si yo no quiero la tabla del 2, ¿no? Si no quiero la tabla de lo que se me antoje, ¿no? Pero hasta el 10, ¿no es cierto? La tabla del 11 hasta el 10, por ejemplo. La tabla del 5 hasta el 10. ¿Ya? Entonces voy a crear una nueva variable llamada tabla. ¿Sí? Tabla. La tabla de qué número voy a querer, por ejemplo, y que sea del 5. Y en vez de 2, voy a poner que lo multiplique por el valor de tabla. Veamos cuál es el resultado. Oh, sí, casi, ¿no? Tenemos estos 2 que nos están incomodando, ¿no? Acá debería mostrarse el 5, ¿no? Entonces, y ese 5 es el valor de tabla. No hay ningún problema, ¿no? Por tabla, coma. Y solamente estoy modificando. Me parece que todo está en orden hasta ahora. Todos los resultados son correctos, ¿no? Y así podemos tener la tabla de, por ejemplo, el 12 hasta el 10, ¿no? Y la tenemos todo en orden. Bien. Esto es lo correspondiente a los bucles for, ¿sí? Los bucles for se va a utilizar frecuentemente, se utilizan frecuentemente, ¿no? Es más, déjame comentarte que ahora estamos trabajando con un bucle for, pero podrías trabajar con un bucle for dentro de otro bucle for, por ejemplo, ¿no? También puede suceder eso. Bien, espero que haya sido de tu agrado el vídeo que te he mostrado en esta ocasión. Te animo a que sigas investigando y que compartas todos los proyectos que tienes en mente. Por favor, investiga, y te animo a que seas una persona autodidacta. Y si eres una persona bastante apasionada del aprendizaje, te animo a que te juntes con tus amigos y elabores este tipo de iniciativas como aprender en equipo, aprender en grupo. Siempre es una buena experiencia para todos. Con ustedes se despide Rubén, que pertenece a Data Science Research Perú. Un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.